Hoy en día, uno de los más difíciles es informar sobre los obispos que corren el riesgo de ser castigados por ser católicos, o al menos por intentar seriamente serlo. Estos líderes religiosos, que desempeñan sus funciones con dedicación y seriedad, a menudo se ven atacados simplemente por intentar vivir y promover los valores católicos en un mundo cada vez más hostil a estos principios. Su integridad y compromiso con la fe los convierten en blanco de críticas y penalizaciones, lo que dificulta aún más su trabajo. El año pasado se publicó un estudio realizado en Europa sobre el número de obispos destituidos de sus cargos por el Papa Francisco. Estos alejamientos se manifestaron de diferentes formas. Algunos obispos fueron completamente destituidos de su diócesis, otros fueron apoyados por un asistente que, de hecho, se convirtió en el nuevo obispo responsable, relegando al obispo anterior a un papel marginal. Además, algunos obispos han sido destituidos de puestos importantes dentro de la curia romana, mientras que otros han sido enviados a puestos distantes, donde su influencia es limitada. Además, hubo casos de obispos que fueron destituidos de puestos importantes dentro de la curia romana, donde ejercían una influencia significativa sobre las decisiones eclesiásticas. Otros más han sido enviados a diócesis distantes, en lugares aislados, donde su capacidad de influir en la Iglesia global se ve muy reducida. Esta estrategia de redistribución parece tener como objetivo contener y silenciar a los obispos que se oponen a las directivas papales o que son percibidos como demasiado conservadores. Las consecuencias de estas acciones las sienten profundamente, no solo los propios obispos, sino también las comunidades de fieles que lideraron. El Papa Francisco ha utilizado varios métodos para tratar con los obispos considerados problemáticos, pero el resultado final es siempre el mismo: destituir a un obispo de su puesto actual y trasladarlo a un lugar donde ya no pueda causar problemas. Este lugar puede ser una jubilación anticipada, una diócesis remota o un lugar donde su influencia es mínima. En algunos casos, los obispos simplemente son marginados, sin un papel claro, dejándolos sin ninguna tarea eclesiástica real. Este enfoque tiene como objetivo reducir la oposición interna y garantizar que las directivas papales se sigan sin resistencia significativa. Hoy nos enteramos de que otro obispo podría sufrir el mismo trato que obispos como Strickland. La lista de obispos afectados por estas medidas sigue creciendo, con al menos 25 casos ya conocidos, y lamentablemente este número va en aumento. Aunque los nombres de los obispos involucrados son nuevos para muchos, el método utilizado ahora resulta tristemente familiar. Estas medidas se han aplicado a varios grupos religiosos y obispos individuales como Strickland, así como en Puerto Rico con el obispo Fernández. Hoy aparece un nuevo caso con un artículo de Infovaticana, que informa que el Vaticano ha ordenado una visita fraterna a la conservadora diócesis de Bonn. Esta historia se refiere a Mons Marc Ayet, obispo de Bonn. Este obispo, que parece simplemente intentar hacer su trabajo y vivir según los principios católicos, ahora se ve castigado por su ortodoxia. En un momento en que los obispos conservadores son cada vez menos tolerados en la Iglesia, Ayet parece destinado a sufrir la misma suerte que muchos de sus colegas. Recordemos las palabras del Papa Francisco sobre los conservadores. Este caso surge en el contexto de muchos otros acontecimientos que involucran a la Iglesia, incluidas las declaraciones del arzobispo Vigano la semana pasada, acontecimientos en el mundo político y otras declaraciones de Francisco que han provocado una considerable protesta. El obispo Bonn parece dispuesto a unirse a una larga lista de obispos ilustres, como el obispo Strickland, el obispo Fernández, el cardenal Burke y el cardenal Müller, que han sido de una forma u otra descartados por el Papa Francisco por ser considerados demasiado católicos. Estos obispos, conocidos por su lealtad a la doctrina tradicional de la Iglesia, han enfrentado medidas disciplinarias que van desde el despido total hasta la asignación a puestos menos influyentes. Su compromiso con los principios conservadores los ha convertido en el blanco de un enfoque que parece limitar la influencia de quienes se resisten a los cambios promovidos por el actual pontificado. Del artículo: mientras los obispos alemanes actúan como quieren sin la intervención de Roma, el Vaticano continúa centrándose en la intervención e investigación de los obispos de buena doctrina. En un comunicado, la diócesis de Bonn confirmó que la Santa Sede ha ordenado una visita fraterna a dicha diócesis. La visita fraterna estará encabezada por Antoine Heroward, arzobispo de Dijon, que ya estuvo a cargo de la investigación en la diócesis de Fréjus-Toulon. Además, Monseñor Beck anunció que el invierno pasado, el obispo de Tarbes y Lourdes, Monseñor Jean-Marc Micas, ya había realizado una visita fraterna a los 2 seminarios de la diócesis.
Esta visita fraterna se realizará en junio y julio de este año y el visitador se reunirá con el obispo, la diócesis y sus más cercanos colaboradores, así como con quienes tienen responsabilidades diocesanas. Recomiendo a vuestra oración esta visita para que nos anime en nuestra misión de anunciar el Evangelio y nos ayude a fortalecer nuestra comunión misionera, añade el obispo de Bonn, Mark L. Pasemos ahora al comunicado oficial de la diócesis, ya que el propio obispo explicará la situación. Pero el problema reside en que se sigue exactamente el mismo patrón ya observado en Francia, en la diócesis de Fréjus-Toulon. En Francia, de hecho, había una presencia creciente de tradicionalistas en esta diócesis, que era una de las más amigas del tradicionalismo de todo el país, y probablemente una de las más acogedoras con la tradición de todo el mundo occidental. Allí se celebran misas más tradicionales que en cualquier otra región de Francia y asistimos a un verdadero boom de vocaciones al seminario, con un número de seminaristas mayor que en muchas otras diócesis. Esto llamó la atención del Papa Francisco, quien no pudo tolerarlo y por eso instaló a lo que muchos llamaron un conservador como obispo coadjutor. Un obispo coadjutor es un obispo que tiene derecho de sucesión al retirarse el ordinario. Lo primero que hizo este obispo coadjutor fue aplastar el catolicismo tradicional en la diócesis en nombre de Francisco. Esta fue una de sus primeras acciones y, como resultado, a la diócesis no se le permitió realizar ordenaciones durante algunos años. En adelante, son los obispos responsables de estos hechos los encargados de investigar a este obispo. Leamos juntos el comunicado de prensa de Monseñor Mark L. sobre la visita fraterna a nuestra diócesis, del 27 de mayo. Esta es una declaración muy breve. A principios de junio y principios de julio se realizará una visita fraterna a nuestra diócesis. A continuación se muestra el comunicado de prensa de nuestro obispo. Después de la visita fraterna a nuestros dos seminarios por parte de Mons Jean-Marc Micas, obispo de Tarbes y Lourdes, el invierno pasado, la propia diócesis recibirá dicha visita fraterna a principios de junio y principios de julio. Mons Antoine Héroard, arzobispo de Dijon, se reunirá con el obispo, sus colaboradores clericales y laicos, así como con quienes tienen responsabilidades diocesanas. Encomiendo esta visita a vuestras oraciones para que nos animen en nuestra misión de anunciar el Evangelio y nos ayuden a fortalecer nuestra comunión misionera, firmada por el obispo el 27 de mayo. Es importante señalar que no solo hablará con el obispo, sino también con sus colaboradores laicos. Esto es exactamente lo que le pasó a Monseñor Strickland. Se recordará que el investigador apostólico, en este caso, fue visto caminando por la oficina de la Cancillería de su catedral, hablando abiertamente con su obispo asistente, que lo ayudaba en la visita apostólica, sobre la cuestión de quién reemplazaría al obispo Strickland. Estaba claro que habían llegado con un resultado en mente. En este caso, fueron necesarios 3 o 4 meses después de la visita para reemplazar al obispo Strickland. Nos preguntamos si en este caso tardará el mismo tiempo. Si está siguiendo esta historia desde Francia o Europa en general, preste atención a este caso y publique cualquier novedad en la historia a medida que ocurra. Es imprescindible rezar por este obispo que parece uno de los mejores. ¿Cuáles son las expectativas en este caso? ¿Experimentará el mismo destino que Monseñor Strickland y se verá obligado a jubilarse anticipadamente? ¿Seguirá de la misma manera los pasos del obispo Fernández en Puerto Rico? Háganos saber su opinión en los comentarios. Si aún no lo has hecho, te animo a que le des me gusta y te suscribas, ayuda mucho. Compartir esto en las redes sociales es igual de útil. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.